muchísimas gracias. Por supuesto, quería empezar agradeciendo a Juan Antonio la invitación a participar en el evento. Me parece extremadamente interesante lo que hacéis, el mundo que se mueve alrededor de estas cuestiones. Y quería también empezar diciendo que, como Juan Antonio ha insinuado, yo vengo de otro ámbito, y de la historia económica y social del mundo rural. Por tanto, y es para curarme en salud, estoy en campo, en terreno de minas, por decirlo así, y con esa inseguridad típica de cuando entras, aunque ya hace algunos años que trabajo sobre esto, pero hay cosas que siempre tienes la sensación de que se te escapan, y por eso es tan interesante participar en seminarios como este, por el feedback y por los comentarios que seguro que podéis hacer. Os voy a explicar una investigación que, como decía, hace algunos años que voy llevando adelante de manera intermitente. Y más que centrarme quizá en resultados, aunque pasaré diapositivas para que veáis que no es solo humo, pero más que centrarme en esos resultados, me interesa explicaros la metodología y la motivación, digamos, para que me digáis o para discutir si os parece una aproximación útil, los puntos débiles. Yo planteo algunos que me parecen a mí, pero bien, me interesa especialmente esa discusión casi metodológica, epistemológica, casi, que podemos conocer a partir de lo que os planteo. Y bien, vamos directamente a ello. Como veis, el título, el contexto histórico de este análisis de las relaciones entre el poder económico y el poder político es el primer liberalismo español. No vale la pena hacer demasiadas dar detalles históricos, ¿no? Pero tener presente que me sitúo en los años 40 del siglo XIX, un momento en que, nos dicen los especialistas, se puede ver realmente como el punto de partida del capitalismo español, al menos del capitalismo financiero, y de la actividad relacionada con todo ello. Es quizá una primera etapa dorada, ha dicho algún autor, del capitalismo español, con todo lo bueno y malo que eso significa. Estamos en 1800, la década de los 40, si recordáis, de alguna manera se ha cumplido un poco la revolución, entre comillas, liberal, de los años 30, el 40, la regencia de Espartero, el 43, se acaba esa regencia y entre comillas, se tranquiliza un poco. Han acabado las guerras, la primera guerra carlina, y empieza la llamada década moderada, en la que se sientan las bases de lo que va a ser, lo que queda, yo creo, siglo XIX y quizá más, de la historia de España. Y por tanto es un momento especialmente interesante para ver lo que está sucediendo. Y de hecho me estoy avanzando quizá algunos planteamientos en el sentido de que se ponen las bases a una determinada manera de hacer empresa y de hacer política y de las relaciones entre una cosa y la otra, según lo que yo puedo entender desde esa distancia que os decía antes, no soy especialista. La discusión historiográfica tampoco me detengo demasiado, pero en el siglo XIX se ha discutido largamente sobre esas relaciones entre política y poder, como en el 20 y como en el 21, por supuesto, que son vuestros periodos. Pero bien, discusiones clásicas alrededor de la existencia o no de un bloque de poder en la España del 19, no me detengo, entre posturas más elitistas, pequeños grupos que llevan las riendas de lo que está sucediendo, frente a más pluralistas, grupos enfrentados entre sí, no entro en esas discusiones. Obviamente eso ha pasado una trayectoria historiográfica desde los años 70, pues todos los cambios de modas historiográficas y de escuelas nuevas, etcétera, el posmodernismo, después del marxismo más estructural, ha recibido influencia de esas renovaciones, y es cierto que las cosas se ven de manera diferente, como todos sabéis, a cómo se veían quizá en los años 70 esas discusiones, algunos detalles ya sobre esas aportaciones historiográficas. Parece también, en estos últimos puntos, que de alguna manera los últimos años, casi las últimas décadas, ha caído un poco la perspectiva social con la que se veían estos temas, al menos en el siglo XIX, para pasar al frente pues, perspectivas más herederas del cierto posmodernismo, por decirlo rápidamente, que
presta más atención a la cultura, a una que se llama, ¿no?, la nueva historia política, que quizá más mezclan conceptos de diferentes ámbitos, etc. Bueno, no quiero entrar en estas discusiones historiográficas, pero bien, el contexto, por supuesto, es. Lo que os voy a presentar, ese estudio entre relaciones de poder, entre, al final, la red societaria de ese momento y el poder político, solo para llamar la atención, quizá, para acabar con la historiografía también, vale la pena decir que para Ángel Bahamonde, que todos respetamos y es un referente, pero para él era una falsa pista, lo que podían aportar a la interpretación histórica el hecho de detectar, en su caso él estaba pensando en políticos, en la red societaria. Para él eso decía pocas cosas, y postulaba bien otras estrategias para avanzar en el conocimiento. Bien, hay que decir que yo he seguido esa falsa pista, por decirlo de alguna manera. Yo creo que vosotros también, muchos de vosotros. Pero bueno, es lo que pensaba. Porque lo que para él era casi anecdótico, el hecho de formar parte de un consejo de administración o de los equivalentes del siglo XIX, como meramente figurativo, meramente, ¿no?, determinados personajes, determinados políticos que hacían un papel de, bueno, de cierto prestigio, etcétera, precisamente lo que se valora desde posturas, desde perspectivas historiográficas más recientes, precisamente es el prestigio o ese papel de nodo en la circulación de información, en la circulación de influencias, en lo que nos interesa, o al menos lo que me interesa a mí. Por tanto, tiene, yo creo que, más allá de la opinión de Bahamonde, como venís diciendo los que estudiáis la historia de la empresa, recuerda que yo, sobre todo esto lo trabajo entre historiadores, pues bien, vale la pena, yo creo, detectar a esos políticos en las redes societarias, porque yo creo que nos dice cosas. Como se dice al final, bueno, no sé dónde se dice ya, el ejercicio que os planteo consiste en cruzar los datos de los altos cargos de los ministerios, de los principales ministerios al final me centré en un año concreto, en 1846, Hacienda y Gobernación. Gobernación es lo que después será Fomento. De alguna manera la evolución del Ministerio de Gobernación será el Ministerio de Fomento un poco más adelante. Por lo tanto, son los dos ministerios que tienen, en este momento tan temprano, tienen el encargo de levantar el aparato administrativo del país. Ni más ni menos. Por tanto, el ejercicio que os propongo es cruzar el nombre de los altos cargos de los ministerios de Hacienda y Gobernación en 1846, desde el punto de vista, partiendo de la hipótesis, como enseguida os diré, de que es relevante examinar a esos altos cargos, por tanto, más allá de los ministros, que es un tema que sí que se ha estudiado muchas veces, y que también más allá de los parlamentos, de los parlamentarios. Aquí insisto en el valor que tiene analizar a los altos funcionarios del Ministerio de Hacienda y Gobernación. ¿Por qué? Bien, por supuesto, esto se ha estudiado desde otras perspectivas. Mariano Baena de Alcázar, en sus análisis sobre la administración española, etcétera, pues utilizaba la misma fuente que he utilizado yo para vaciar la nómina de estos altos funcionarios, que es la Guía de Forasteros en Madrid, que no sé si alguien la ha manejado, pero no deja de ser un directorio de los miembros de los gobiernos, de las direcciones generales, etc. Para irnos rápidamente al ejercicio, que no he insistido, pero lo hago ahora, no deja de ser un ejercicio, y repito esa idea, y por tanto todas las precauciones Pero acabé construyendo una base de datos de 2.280 registros con 500 individuos diferentes en Hacienda y Gobernación. Por tanto, 500 personas diferentes. En los cargos que salen, no todos, algunos más de nivel inferior o muy... me limité a los cargos más altos de ambos ministerios. Esos 500 individuos.
esa lista, junto con algún otro material, permite ir a una de las conclusiones de base que permite llegar o tirar adelante el ejercicio. Primero, la carrera administrativa de los ministros, en la hipótesis que os estaba diciendo, casi tan importante o más que analizar la labor de los ministros es ver a los que están por debajo de él. ¿Por qué? Por la movilidad de los ministros y por las vicisitudes de la política española del momento, que os podéis imaginar, los que no seáis del siglo XIX, los ministros, los puntitos, ¿veis? A lo largo del tiempo y las veces, los años en los que cada uno de los ministros en todo este periodo, fijaros la cantidad de ministros que hay, y la rotación tan elevada que hay. Estos son los ministros. En cambio, los altos funcionarios, una vez que conseguí la base de datos y empecé a manipularlas, permitían construir esta gráfica, que siempre dudo, te tienes que detener ahí y explicar, porque parece como, yo creo que sí. ¿Por qué? Por ejemplo, la línea oscura, la línea negra, lo que está mostrando es lo que yo llamo la tasa de repetición, es decir, a cada año, tomando la fuente de la guía de forasteros, a cada año los cargos que están publicados ese año estaban o no ya en ejercicio el año anterior. Es decir, el grado de repetición de un año al otro. Cómo se repite el cuadro de altos funcionarios de un año respecto a otro. En la escala de la derecha, en porcentaje. Claro, a mí me parecen porcentajes elevados. Partiendo de la línea oscura, está situados casi siempre por encima del 70% de los cargos, en todos los años, repiten la presencia en el ministerio respecto al año anterior. Me parece relevante. Después en rojo los años acumulados, las carreras los años que suman, todos los que están en la nómina de altos cargos, los años que van sumando en promedio. ¿Qué estoy diciendo? Que es notable la estabilidad de los altos cargos, es más que notable, yo diría, esa estabilidad de los altos cargos en el ministerio, en los dos ministerios más importantes, en un momento fundacional del Estado liberal español. Tampoco es una cosa que diga yo, y quienes estudian el proceso de formación del Estado, como Juan Pro, en la construcción del Estado español, ese tocho, pero que vaya, yo utilizo como la Biblia casi, para ir buscando este tipo de cuestiones, él insiste, y insiste desde un lema que vaya, yo me he hecho mío y me parece que es la preeminencia del Ejecutivo sobre el Legislativo, en este caso, en esa etapa, por lo menos, de desarrollo del Estado. Del Ejecutivo en su sentido amplio, pues sobre el Gobierno, pero, y él también está pensando en eso, en el poder de los altos funcionarios a la hora de desarrollar la legislación de ese momento, esa legislación que están haciendo, que se está fundando. Por lo tanto tenemos esa, si el Ejecutivo predomina, tiene casi más poder que el Legislativo, y buena parte de ese poder está en manos de los altos funcionarios, es relevante ver quiénes son esos altos funcionarios. Que no siempre son nombres conocidos, más bien no. A veces saldrán, no sé si presentaré alguna lista y seguramente sonarán algunos de los nombres, claro, pero en otros casos no son conocidos. Y por eso, bueno, yo creo que vale la pena echarles un vistazo para ver si qué se puede explicar bien. Hay más cosas que, bueno, pueden llamar la atención, si nos detuviésemos un poco en la gráfica, si os fijáis en la línea oscura, sí que, en efecto, como es sabido, se puede reseguir de alguna manera los puntos de inflexión con los cambios relacionarlos con los cambios de gobierno. Bien, esto sí, ya se sabe, el turnismo, el cambio del turnismo más tarde, pero los cesantes, ¿cómo se llama? Ahora se me ha ido la palabra, ¿no? ¿Cesantes? Las cesantías, sí. Cuando entra un nuevo gobierno, pues bien, sí que hay una cierta renovación, por supuesto, y eso ha pasado a la literatura y todo como una característica, un grupo determinado. En efecto, a cada cambio de gobierno, la tasa de repetición pues, es casi matemático, disminuye, pero disminuye hasta cierto punto. No baja nunca, casi del 50% de repetición. Un 50% sí que parece notable en los cambios quizá más drásticos. Esto es el bien progresista, por ejemplo. Pero bien, en el resto, y a pesar de los cambios de gobierno, se mantienen
esos altos cargos. Tengo que decir, no siempre me estoy refiriendo a que mantengan exactamente el cargo previo, sino que están allí, en la nómina de ministerios. Es cierto, no, eso sí que puede variar, pero como quizás sucede hoy en día también, cambias de sitio, pero continúas en esos altísimos cargos de responsabilidad. Bien, eso es otra manera de verlo. Quienes estaban ocupando esos cargos en 1846 con detalle, ya que tenemos todos esos datos, pues ver su trayectoria. Cada una de las columnas sería un individuo, de los que están presentes en la nómina, cada una de las columnas, agrupados aquí, ya sé que no lo leéis, pero esto, después si os interesa os puedo, ya lo pasaré, ¿no? Agrupados por, bien, el ministro, subsecretarios, directores generales, oficiales, segundo nivel de direcciones generales, Tribunal Mayor de Cuentas, Junta de Venta de Bienes Nacionales, son los grupos los cargos que vacío, en todas las columnas, y sombreado los años en que están presentes en esa nómina. Y por lo tanto vemos trayectorias que atraviesan cambios significativos de gobierno, de moderados a progresistas, bien neoliberal incluso, etcétera, que sobreviven a esas transiciones. Entre todos estos, y no sé si lo he puesto aquí o más adelante, bueno, ahora vendrá la segunda parte, el del cruce de listas, entre todos estos, los que localizo en sociedades por acciones son estos que están subrayados en verde. Ahora quizá esta la tenía que haber guardado como más para no perder la tensión dramática. Bien, estos altos cargos. Por supuesto, en el siglo XIX, todos lo sabemos, también lo intuimos, los problemas relacionados con la compatibilidad entre las presencias en Consejo de Administración y el Gobierno en estos niveles no existían, y mucho menos estaban legislados o estaban... Por contra, y esto es un ejemplo extraído de una nota de prensa, que también sé que no leéis, no podéis, estáis muy lejos, pero lo que viene a decir es que en la sesión indecible satisfacción, en el momento casi de la fundación, o una asamblea general, no sé, de la Sociedad Minera Matritense, el periódico, el diario, celebra la presencia del, no sé si es el director, el presidente del Consejo de Administración, que es el ministro, si no me equivoco, y bien, el periódico se felicita de la presencia de los altos políticos en las empresas porque garantizan su buena marcha y su experiencia, etc. Por tanto, está muy alejada esta sensibilidad de lo que hoy nos parecería algo pues, muy problemático. En cambio, se celebra con naturalidad, al revés, poniendo en valor ese cruce, ese cruce de lo que hoy diríamos que son intereses contrapuestos, o en principio problemáticos. El segundo listado, el primero, nómina de altos cargos, el segundo listado, la red corporativa. Y también me detengo un poquito, siendo en esta perspectiva metodológica y tal, porque conozco un poco vuestros proyectos, ¿no? sobre redes empresariales en el siglo XX, finales del XIX, XX y XXI. Una buena parte del trabajo hecho durante estos años, sobre todo al principio, fue el vaciado o el intentar construir esa red societaria, que sabéis que no hay fuentes que la ofrezcan, aunque sea, no hay el equivalente de, ¿cómo se llaman las publicaciones? De estos anuarios de empresas, de sociedades anónimas, etc. Lo que yo opté por hacer es reconstruir los consejos de administración o las juntas directivas a partir de los anuncios que se publican en prensa, que también es una estrategia que se ha hecho en otras ocasiones, tampoco he inventado nada, pero intenté hacerlo de manera sistemática, con todo lo que pude recopilar. Y bueno, iba a decir de unido en catalán, eso, el equivalente es difícil de traducir, pues bastante, o creo que el éxito fue considerable, al menos cuando contabilizamos la base de datos. Pero bien, conocéis estos anuncios, se publicaban para atraer inversores, sobre todo porque muchos de ellos son bancos o sociedades de seguros más adelante. Después otro tipo de empresas, junto con otras fuentes, por supuesto, para el ferrocarril o para otras empresas que no utilizaban esta estrategia, pues otras fuentes que permiten elaborar la clásica base de datos con empresas, consejeros,
los diferentes tipos de consejos o juntas directivas y algunos de los datos que tal. Bien, por si las cifras, en el periodo que tengo intención algún día de concluir, sobre todo por la parte final, que siempre, ya sabéis, es un tema que siempre puedes ir añadiendo, siempre encuentras alguna cosa más, que, sobre todo si no partes de un corpus cerrado. 1840 al 67, periodo que me interesaría antes del sexenio democrático. Estamos hablando de casi 3.200, más de 3.200 individuos, miembros de consejos de administración. Bueno, son muchos, pocos. Yo creo que bastante. Para hacer el cruce, me restringí o me utilicé, para dar un poco el abanico temporal, de los altos funcionarios de 1846, lo que hice fue cruzarlos con consejos de administración del periodo 43-48. Por tanto, no, y es una salvedad, es una advertencia que hay que hacer, no al 100% no estoy seguro de que los que localizo estuviesen en el consejo en 1846. Lo que sí que sé es que entre 43 y 48 están en un consejo, sencillamente para dar idea de quiénes son o de su actividad. Pero bien, estrictamente habría que tener cuidado con eso. 2.000 registros, 43-48, 1.000 individuos diferentes, frente a los que veíamos de tal. Obviamente, a partir de aquí la cosa ya es fácil, entre comillas, solo hay que cruzar las dos bases. Aquí ha perdido tenían que llegar. Se ha descompuesto, esto que pasa a veces cuando cambias, los dos cuadros y al final se interseccionaban aquí. Por algún motivo ha perdido el tamaño, se interseccionaba aquí. En 26 individuos. De los 100, no recuerdo de los 125 individuos que formaban parte de los ministerios, altos responsables de los ministerios de Hacienda y Gobernación en el 46, 26 se localizan en consejos de administración. De nuevo, la pregunta siempre, ¿son muchos? ¿Son pocos? A mí me parecen bastantes, me parece relevante. 26 de 125, que es un 20% de los... Bueno, obviamente a partir de esta afirmación, ¿quiénes eran? ¿O qué posición ocupaban? Más que quiénes eran. También, si todo va bien se publicará, sí que hay una explicación más detallada de quiénes eran. Pero, bueno, aquí es donde hay la aportación del análisis de redes sociales. También vino de pasar, no he controlado el tiempo, o sea que, Antonio, cuando veas que todo esto me empiezas a... porque la aportación del análisis de redes sociales, que es otra de las cosas que quiero acabar con ello, de plantear esos límites del análisis de redes sociales, los límites, las ventajas, por supuesto, pero también sus limitaciones. En la parte de oportunidades que ofrece, por supuesto, conocemos la visualización de la red y lo que ello implica a la hora de situar a esas personas y tener una determinada perspectiva. Es una aportación todavía modesta del análisis de redes sociales, visualizar redes, bueno. Pero bien, yo creo que alguna cosa... Y bien, es lo que, siguiendo el ejercicio, se puede hacer de manera fácil, una vez que tiene la base de datos y después de seguir las indicaciones de Juan Antonio, que recuerdo cuando empezaba, me contabas cómo preparar las tablas. Pues una vez que las tienes ya preparadas, a partir de ahí puedes trabajar. Por ejemplo, estos son los 125 cargos, y esto voy aleatoriamente todavía, de los ministerios de Hacienda y Gobernación el 46, estos son nuestros 26 individuos, un subconjunto de esos altos cargos, y a partir de aquí, pues, bueno, ver esto, apretar casi botoncitos, consultas y salen. Estos 26 altos cargos, aquí hay el listado, no es el momento de entrar en él, pero desde los 2 ministros para abajo. Y bien, estos altos cargos están relacionados directamente, forman parte de 27 consejos de administración. A uno por cabeza, también es una de las conclusiones. Son altos cargos que están participando, uno quizá un poco más porque se solapan, hay algunas empresas que reúnen a varios, pero tampoco es que sea una presencia en una multitud de empresas, sociedades por acciones. Recordad que estamos hablando solo de sociedades por acciones, que es la novedad del periodo, la novedad, el auge durante el periodo. 27 sociedades por acciones, pero la hipótesis de trabajo es que lo interesante, aquí está el listado de estas sociedades, lo interesante
para lo que nos ocupa es que en esas 27 sociedades coinciden, y ahí tenemos, ¿no?, los interlock directorates, ¿no? Esas relaciones entre empresas coinciden con otros 270 individuos, en 426 vínculos, las aristas, si contamos los vínculos, las relaciones de cada uno de ellos. 27 sociedades, 270 directivos, que claro, si vamos a la profundidad 2, digamos, si vamos al siguiente nivel, forman parte de otras 94 sociedades. O en total, ahora creo, en total forman parte de 94 sociedades. Un número considerable de sociedades. Los datos, no lo he puesto, pero repasaba estos días todavía cuántas sociedades se fundaron en el Madrid y tal. Pues sobre las 100 y algo, en función de quién lo diga. López Aceña en su estudio ya antiguo y después otros. Estamos hablando de 100 y algo, 100, no recuerdo bien. Estamos 94 sociedades en el segundo escalón, 27 en un único salto. Ahí coinciden los políticos con un número de directivos que forman parte de 94 sociedades. Buena parte de ellas clave en la... Y por supuesto aquí es donde empezamos a ver los personajes clásicos que han merecido pues monografías o estudios en el siglo XIX y bien, desde hace ya tiempo, pero por supuesto José de Salamanca está en una posición muy céntrica. En estos nodos en azul son los directivos. Los nodos están en proporción al grado, a los vínculos que tienen, en este caso, solo para que destaquen un poco en la red. Bueno, a partir de aquí ya se podrían hacer algunas hipótesis también para seguir trabajando. Este es José de Salamanca y aquí vemos nuestros políticos. Una cierta distancia, después digo alguna cosa sobre eso. Pero bueno, es una red todavía dual, en el sentido que aquí hay individuos y sociedades. Presentan los dos tipos de entes, de nodos. Bueno, esta sería una primera aproximación. ¿Dónde están situados los políticos respecto en esta red de sociedades? Aquí salen otros, Carriquiri, por ejemplo, o Fagoaga, estos grandes personajes de la empresa, de las empresas financieras y no solo financieras, por supuesto. Es la misma versión publicable, lo he recuperado del texto que está en proceso de publicación, identificando esto. Bien, esta es una primera aproximación desde el análisis de redes sociales. Esta sería red completa, porque en efecto estamos hablando de estas 94 empresas. Fijaros que la red completa, un cambio de color porque viene de otro, es el puzzle este que hacemos a veces. La red completa es algo más grande, pero no mucho más. Por tanto, es relevante esa presencia casi inmediata. Estamos hablando de 119. Estas son las cifras que yo tengo, 120, que respecto a esas 100 y algo de Martín Aceña, bueno, me faltan algunas, por supuesto, y seguro que van saliendo, que saldrán. Me interesa ver también, y intento no extenderme aquí, desde el análisis de redes sociales, la otra perspectiva que es, a mí casi me interesa más, no la relación individuo-empresa, que para la historia de la empresa tiene su relevancia, o tampoco la relación empresa-empresa, que es lo que soléis estudiar vosotros en principio, sino de ver el flujo de informaciones, las conexiones entre empresas, etcétera. A mí lo que me interesa en este caso, como estamos pensando en políticos y su papel y tal, son la relación individuo-individuo. Y esa, bueno, pues una vez que se construye con cualquier programa de análisis de redes sociales, sale una cosa como más espectacular todavía. Estamos hablando ahora ya, en la red completa, 1846, de 1055 individuos. Mis cifras son estas. Estamos hablando de un grupo de 1055 personas, buena parte de ellas en Madrid, pero no solo. Aquí hay empresas de sociedades anónimas o sociedades por acciones de todo el Estado. Pero bien, red completa, persona a persona. De tal manera aquí se dibuja una relación entre personas, obviamente cuando coinciden en algún consejo de administración. ¿De acuerdo? ¿Se puede hacer? Sí, por supuesto. Sí. ¿Qué significa que haya dos grandes componentes bien. o clústeres? Hay un rol que se ve mejor aquí que en la empresa. Se puede deducir, pensando en términos españoles, es Cataluña. Claro, regiones. Es Cataluña. Las otras no destacan tanto y quedan como asimiladas a la central, pero se podrían ver, es una cosa que también se puede desarrollar, se pueden ver porque quedan como, no del todo, quedan agrupadas, el norte sobre todo,
y Andalucía también se detecta, se podría ver, pero obviamente lo que queda bien dibujado, al menos con las fuentes que he trabajado, que son estos anuncios, con otras, porque yo creo que me faltan empresas catalanas, precisamente, como me he centrado en el otro, y quizá quedaría más tensa la relación, porque es cierto que parece que sea, y es interesante, y está pendiente de estudiar, yo creo. Casi, no, es uno que parece que tal, pero después lo tengo en rojo más adelante, porque precisamente vale la pena. Y la otra, no sé si ya no existe más adelante, pero uno puede hacer ahí los main components, o sea, dividir y enseguida te salen, a lo mejor te salen los clusters o claro. Separados. Esto la tenía y tal, y la he quitado para no entrar. Tenía, de hecho, eso, ¿no? Dibuja clusters en función de tales, sabéis que pueden ser más pequeñas o más grandes, y tenía la última y digo, bueno, al final no voy a quitar pero tenía, sí. Incluso, sí, o sea, podrías poner el mapa de España y localizar, hacerla ir abriéndola, ¿no? Sí, tengo ahora algunos desarrollos, y después... Me gusta. Este era el tema. Recordad que mi idea es esta, desde una perspectiva muy general, ver esas relaciones de políticos, por supuesto después, pero no, tengo algunas de las relaciones. Porque en efecto la segunda aportación del análisis de redes sociales ya no es solo la visión, la visualización y ya, sino aportar indicadores estadísticos que son significativos y que si nos creemos un poco la metodología indican alguna cosa. La centralidad, los que estáis familiarizados con ellos sabéis más que yo de estas cuestiones, el grado de centralidad, la importancia de su posición en la red, en tanto que no perdamos de vista que para nosotros son nodos por los que circula información, como decía antes, influencia, etc. Solo presento 3 indicadores, los que creo que pueden ser los más significativos. Por supuesto el grado. El grado sencillamente es el número de conexiones que tiene cada individuo. Y se podría analizar y con las tablas creo que os he puesto, recuperamos el grado medio, una densidad baja de la red, sobre el número posible de relaciones, pues bien, al final son pocas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es una red bastante concentrada. Me corregís los un número bastante bajo de individuos constituye un núcleo muy potente, que son los que están relacionándose entre ellos. En cambio, las periferias están poco relacionadas entre sí. Eso nos interesa porque ese en buena medida es el papel de nuestros políticos, de los 26 altos cargos políticos, entre comillas, son altos funcionarios, no necesariamente políticos. De nuestros 26 altos cargos, en efecto, están aquí. En esta red han quedado situados, yo utilizo Gephi. Gephi los ha situado aquí. Un Force Atlas 2, que me parece un buen... lo sitúa por aquí. Después insistiré en ello porque hay que confiar también en esta tecnología y nos dice cosas de dónde sitúa a los individuos, a pesar, y lo voy a decir inmediatamente, de que los estadísticos de los 26 altos responsables no son brillantes, con alguna excepción, pero quedan situados en la parte baja de los indicadores. Y en cambio, Gephi los dibuja, a mí me llama la atención, si esto es Salamanca y Carriquir y Zaguaga, pues esos dibuja cerca. Y eso, entendiéndolo cómo trabajan estos programas, pues tiene esa lógica. Es un equilibrio entre las tensiones de expulsión, los nodos se rechazan entre sí, pero se atraen en función de las relaciones que se establecen. Y Gephi los dibuja aquí, el programa los dibuja centrales. Pero bien, estos 26 altos cargos tienen contacto en esta profundidad 1, es decir, directamente están relacionados con 296 individuos, estos 26 altos cargos, con 296 individuos, fijaros la potencia, 26, pero con un único, solo con su presencia en los consejos, 296 a través de 617 vínculos con individuos. La profundidad 2, lo que os digo, el siguiente salto, yo te conozco a ti y tú a quien conoces. Estamos hablando de 9.000 vínculos ya. La profundidad 2, en la terminología de estos programas, estos altos grados tienen una relación con un individuo que tiene relación con. Y enseguida pasamos a estos 9.000, casi 10.000 vínculos. Me parece... estos son los altos cargos, los 26 altos cargos con su grado correspondiente, por memoria, para que quede como tal, porque en efecto, creo que he puesto la otra en efecto.
el máximo grado de Ramón Soriano Pelayo es un grado 78, cuando Fagoaga tiene 243 contactos. Bueno, pero aún así Soriano pues está en la banda alta. El tercero solo tiene 40 relaciones, coincide con 40 personas, lo que os decía, son cifras bajas, ¿vale? Bueno, desde el punto de vista del grado. Desde el punto de vista de lo que se conoce como centralidad de vector propio, uno de los indicadores. Esto indica, y leo literalmente para no, cómo de centrales son los vecinos de un nodo. El programa evalúa no tu potencia, tu situación en la red, sino cómo de importantes son tus vecinos, aquellos con los que estás relacionados directamente. Y dibuja o proporciona un dato, pues bueno, que también es interesante y los especialistas utilizáis como indicador importante. De nuevo, Fagoaga es el máximo, con 1, la referencia, fijaros que más que Salamanca, los que suenen estos nombres, pero al menos con mi base de datos es el que sale arriba, y nuestros 26 altos funcionarios, pues aquí todavía su indicador, de nuevo Soriano de Pelayo, 0,54. Bueno, es bastante alto, pero a partir de él hay el siguiente, Ortiz de Taranco, 0,5, pero después bajamos a 0,2. Por ejemplo, la mayor parte de esos altos cargos, un papel también secundario respecto a sus conexiones. ¿Qué quiere decir? Están conectados con alguno de esos grandes nombres, pero solo con uno, probablemente. Y por último, para no aburriros, os presento la intermediación, el indicador de intermediación que mide la frecuencia con que un nodo aparece en los caminos más cortos entre los nodos, el resto de nodos de la red. Es decir, quién está situado, cómo de importante es tu posición respecto a la conectividad con el resto de la red. Eso se suele interpretar, vosotros sabéis mejor que yo, a quienes tienen un nivel elevado aquí, se supone que actúan como puente de información, como nodo central por los que pasa información. Me parece uno de los indicadores más significativos, indicadores de intermediación. De nuevo, el listado general y los nuestros 26, pequeñita, intermedian poco. Bueno, es otra de las conclusiones. Son apéndices de la red, no son nodos centrales de la red. Estos altos cargos están en los extremos y podemos pensar, por tanto, cuál es su función en esa red. Y aquí es donde aparece lo que tú preguntabas. El número 1, claro, no es conocido, no es ni Salamanca, ni Fagoaga, ni Carriquiri, es Francisco Javier de Albert, que no sé si lo conoce alguien. Y es un misterio, y hay poca información. ¿Y es catalán? No estoy seguro, es descendente, con toda seguridad, porque el apellido es catalán, pero ya está muy instalado, seguramente segunda o tercera generación, está instalado en Madrid, y hace cosas en Andalucía, uno de los puentes de Guadalquivir en Sevilla fue promovido, actuó de promotor, y acabó mal, me parece, pero no es que haya mucha información, porque en efecto, es es cerca del que tú tal, pero tiene, porque está más relacionado, este es el que tiene el mayor indicador de... Este tiene menos porque está menos relacionado. No lo sé, no sé quién es. Bueno, tendría que mirarlo, no es excesivamente relevante. Seguramente estará, pues... Claro, se puede tener esta cosa de puentes. Sí. Pero quien realmente lucra eso es el otro, ¿no? Claro, porque tiene muchos vínculos, habría que ver, podríamos recuperar el grado, etcétera, y en esa situación, la combinación el programa le otorga los caminos que pasan por él son superiores, el número de caminos, al otro. El otro visualmente llama quizá más la atención, pero bien. Y yo creo que tiene un estudio este señor, ¿por qué aparece así? Y rastrearlo ya a primera instancia costará, no encuentras mucha información. Y yo creo que murió relativamente joven también, por tanto quizá por eso desaparece de los registros. Pues bueno, es interesante esta cuestión. Bueno, ya veis que enseguida salen temas colaterales, más allá de lo que nos estamos viendo, pues enseguida salen dudas y preguntas. Después, otra cosa que se puede hacer, paso a toda velocidad, porque ahora sí que creo que va pasando el tiempo, otra cosa que se puede hacer en efecto es ver al revés, ver estos grandes personajes y ver sus redes. Y ver
claro, partiendo de redes de Salamanca, redes egocentradas. Pones a Salamanca en medio y vas pidiendo profundidad, nivel. Claro, esto es, cuando descubrieran así de redes sociales, fantástico, y te ahorra una cantidad de... Y en efecto la red de Salamanca, pues ven, teniendo presente la importancia del personaje, etcétera, pues la vas ampliando. Esto es profundidad 1. Y ya vemos en rojo, no sé si llegáis a ver, los puntitos en rojo, son los altos cargos. ¿Qué estamos diciendo? Pues que Salamanca estaba extremadamente bien conectado, casi es otra de las conclusiones ya, para ir avanzando. Sin necesidad de participar en el gobierno, como conclusión, sin necesidad de participar en el gobierno, en la administración, obviamente, eso está mostrando sus vínculos con esa administración. De tal manera que, creo que he puesto la tabla de quiénes son estos, son estos círculos rojos, son estos, 4, 8, no sé si es una quincena de altos cargos en los diferentes departamentos del Ministerio de Hacienda y de Gobernación. Es fácil plantear la hipótesis de que en efecto los estaba utilizando, entre comillas, o su función es la de proveer información y acceso a todo tipo de concesiones, bueno, lo que sabemos que hacía Salamanca y el resto. Ricard, ¿podría decir en 3 palabras quién era Salamanca para los que no son...? Bueno, José Salamanca es uno de los grandes empresarios del 19, supuestamente un hombre hecho a sí mismo, de esos aventureros casi de la etapa, que acaba siendo el hombre más rico de España, a partir de montar sociedades, sobre todo sociedades anónimas, especulando. Es uno de los grandes especuladores, de los primeros grandes especuladores en bolsa, y seguramente algunos saben más que yo de eso, y por supuesto también aprovechando los resortes del Estado, proveedor de todo tipo de negocios con el Estado, de intermediario en todo tipo de negocios nacionales e internacionales. Es una de las grandes figuras de esa etapa romántica de los empresarios, banqueros. Actúa como banquero, está en consejo de administración de los principales bancos, está en medio de todas las grandes polémicas entre los bancos españoles, la quiebra del Banco de Isabel II, la formación del Banco de San Fernando, todas esas está en Salamanca, hasta el punto de que en un momento determinado sí que llega al gobierno, actúa como ministro de Economía en el, no sé si en el 46 precisamente, 47, justo cuando acabó el periodo. Ahí sí, se ve tan apurado, yo creo, que acaba convenciendo a la reina, forma parte de la camarilla de la reina, etcétera, están todos los fregados, diríamos, y acaba accediendo directamente, pasando por encima de tal, al Ministerio de Economía, sobre todo para solventar el problema de los bancos, de Isabel II y tal, que están al borde de la quiebra, y para salvar su fortuna, por supuesto, que es lo que busca. Uno de estos personajes clave, como los otros, Carriquiri, que recientemente hay un libro de un chico, no sé si lo conocéis algunos, fruto de una tesis doctoral, no me parece mal, y el libro, bueno, no lo he ojeado desde internet solo, porque tampoco está completo, la tesis sí circuló, sobre Carriquiri, otro de estos grandes personajes apasionantes, de Pamplona. Y es espectacular sus actividades, al nivel casi eso de Salamanca, quizás no tan famoso, pero bien. Bien, los datos sobre Salamanca, la profundidad de Salamanca, si está la 1, lo pongo, bueno, ya ha quedado, esta es la 2, 1, 2. Claro, en un segundo salto, ¿a quién conoce Salamanca? ¿A quién está tal? Y que en un segundo salto tienes toda la red prácticamente. Espectacular el diseño la centralidad de estos personajes. Aquí prácticamente se nos ha comido toda la red en un único segundo salto. Salamanca, y esto es la red completa, si no me equivoco, para que veáis que está toda la red. En 2 saltos Salamanca controla no, pero está en contacto con la red. Carriquiri, la red, pues se podrían ir haciendo todas las más o menos solapadas, pero ya, la red de Carriquiri, lo mismo, o la red de Fagoaga, muy superpuesta, en efecto están trabajando. Bien, es otra de las cosas, o Gaviria, otro miembro de la camarilla de la reina, etc. Bueno, son personajes que, bueno, los datos permiten hacer este tipo. Acabo, otra de las cosas que el análisis de redes sociales, por supuesto, y una vez que tiene la base de datos de todo este periodo, pues otra cosa que nos viene a la cabeza es, vamos a ver cómo evoluciona esto en el tiempo, con los costes asociados, porque el trabajo que he hecho para 1846, que es mirarme con detalle quiénes son los políticos, los funcionarios, descartar o dilucidar
posibles conflictos, no siempre es fácil saber, cuando el apellido es único y es un apellido común, ya sabemos, ¿no?, trabajar con listas, pues bien, eso lo hice bastante rápido para otros 2 periodos en su momento, con conclusiones interesantes que tampoco entro para no cansar, en 1856 y 1866, porque las cosas cambian, y insisto que no quiero, si tenéis curiosidad podemos decir algo, pero claro, el 56, la misma red que he hecho para el 46, tan espectacular, es eso solo, que lo podéis intuir, ya sé que está muy lejos y es pequeño, pero es esto, que ha pasado en el 56, es todo un tema estamos al final del bienio, después de la enorme crisis del 46, sabéis, y si no 1846, por eso escogí ese año, es, digamos, el último año de la euforia en la creación de sociedades por acciones, porque el mismo 46 o 47 se produce un crack, la quiebra de estas. Ya es un primer cataclismo financiero, ¿no?, del capitalismo español, y se lleva por delante, pues no sé si el 80% de las sociedades o más. Eso tiene su interpretación historiográfica, se ha escrito mucho sobre ese, pero en efecto se hunde. Por tanto, en el bienio sabéis que se produce un rebote de alguna manera. Ya se ha producido, se empiezan a crear, era mucho más difícil crear sociedades anónimas desde el 46, desde el 48, una ley que restringe mucho la creación de sociedades anónimas por el miedo que ha provocado la quiebra, pero se van creando hasta que en el 55-56 la ley de sociedades, nueva ley de sociedades y la ley de bancos y la tal, es otro punto de inicio de la creación de sociedades. Claro, aquí estamos en un punto muy incipiente todavía, probablemente más adelante eso irá creciendo, pero el 56 es significativo que al menos esa presencia de altos funcionarios en redes, unos cuantos, no sé si ahí están, 5, no 26 sino 5, en el mismo. Al 66 eso se va recuperando y aquí es donde tengo la sensación de que me faltan sociedades, y no me atrevo todavía. Ha crecido, pero yo creo que me faltan sociedades y eso va. Bien, por supuesto es la otra aproximación, cronológica, y ver lo que sucede e intentar, por supuesto, interpretarlo. Bien, y vamos cerrando. Yo creo que ya os he dicho, participación relevante, variable en el tiempo de los altos cargos en estas redes, desde perspectiva general, posiciones secundarias, lo que hemos estado viendo, en pocas sociedades y estadísticos bajos, pero en una posición bastante céntrica en los grafos, lo que os decía, Gethy los dibuja ya, por algo será, y eso permite, fruto de su conexión, al final es eso, de su conexión directa con algunos de los grandes personajes, quienes obviamente se beneficiaban de su situación, yo creo, en el organigrama de los ministerios, de una manera que yo estoy convencido, por allí se están discutiendo y esa relación entre altos funcionarios y grandes empresarios, pues probablemente se está concretando de una manera mucho más visible y que algunas de las disquisiciones que hacemos sobre la actuación de lo que os decía al principio, de un ministro o de tal, o de eso, la espectacularidad de cuando Salamanca accede al ministerio. Entonces sí hace el gran apaño, ¿no? Pero eso pasa de vez en cuando y tal. Mientras tanto, estructuralmente, buena parte de las relaciones entre economía, en este caso entre sociedades por acciones y gobierno o Estado, yo estoy convencido, más una intuición todavía que demostración, pasan por ahí, como conclusión. Y dejadme, 2 minutos, no sé, porque quería plantearos esos. ¿Qué es lo que me deja con cierta insatisfacción todavía? Un par de cosas, y ahí podemos discutir, aunque sea a la hora del café o de comida. La potencia del análisis de redes sociales, yo creo que dice muchas cosas, y de unido, vuelvo a decir la expresión en catalán, ¿no? Es muy potente para mostrar muchas cosas, pero tiene algunos límites que, por ejemplo, y lo simplifico con un esquema pillado por ahí, la necesidad todos nos lo hemos encontrado, de relacionar redes diferentes. ¿Cómo lo hacemos? Porque es innegable, ¿no? Quizá en los 70, a lo mejor viendo eso ya nos quedamos tranquilos, pero ahora necesitamos añadir otros factores, ¿no? Factores culturales, la sociabilidad en otros ámbitos, relaciones familiares, por supuesto. ¿Cómo lo visualizamos y cómo lo cuantificamos?
Como vengo de historia económica y muchos de vosotros también, pues siempre queremos poner alguna cifra. ¿Cómo trabajamos con redes diferentes? Por supuesto, visualizarla va a ser complicado, ¿no? Ahí se intuye que la cosa no es sencilla, pero podemos manejar eso. Y ligado con esto de alguna manera, y de una manera no tan visual si queréis y tal, pues el resto, cómo complementar el análisis de redes sociales desde un punto de vista cualitativo, por supuesto. Es decir, yo tengo la sensación que al final sí, os he intentado convencer de la importancia de la situación de estos personajes en la red, pero siempre tengo la sensación de ¿y dónde está la influencia? ¿Dónde está realmente lo que sucedía? ¿Cómo se traduce esa posición y ese vínculo con Salamanca en hechos? Somos historiadores, o menos nosotros algunos sois economistas. Pues nos gusta, ¿no? Queremos qué mecanismos y por supuesto ahí, pues bien, qué fuentes. Y ahí es donde otras monografías, quienes habéis estudiado o han estudiado de manera muy concreta algunos de estos personajes, algunas de estas empresas, tanto en el 19 como quizá a inicios del 20. Después quizá la cosa es diferente, no lo sé, ¿eh? Pero a lo mejor hay que rastrear por ahí otro tipo de fuentes. La tesis que os comentaba antes, lo que he podido ojearla, por ejemplo, utiliza correspondencia. Es muy interesante, correspondencia Carriquini en este caso, y es riquísima, al menos por lo que he podido ojear en la tesis. Y ahí, claro, aparecen cosas que no estaba previsto que saliesen a la luz pública y son muy interesantes de ver esa circulación de información, esa circulación de la influencia, y cómo te enteras de que, y cómo postulas o cómo ofreces entras en la subasta de la concesión. Quizás sí, es una tal. ¿Cómo hacer eso de manera sistemática? Porque claro, una tesis de un individuo, pero ¿cómo lo llevamos a complementar lo otro? De una manera que pueda ser en esa tensión siempre entre el caso y lo general, ¿no? Y cómo lo abordamos, ¿no? Y sin dejarnos la vida en ello, porque pero como si hay alguna estrategia para ir más allá. Y bueno, ahí no os quiero cansar más, lo dejamos aquí. Muchas gracias.